presidente hoy dijo esto en la mañanera y es algo muy positivo porque el presidente está aclarando y está reiterando, no es obligatorio el regreso a clases. Y aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos como ellos, no somos autoritarios. Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen, quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta. Entonces, quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos a las escuelas, no, se les va a obligar para nada. Incluso se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases. Es lo que dice el presidente y reitero, lo más importante es que no hay un tono autoritario, no hay un tono obligatorio a la fuerza y mucho menos de miedo. Que en eso el tiempo al presidente le dio la razón, no al miedo, hay que decirlo, así como lo cuestionamos cuando se equivoca o se ha equivocado, pero el tiempo le está dando la razón en no infundir el miedo, porque el miedo paraliza. Y hay mucha gente que no ha salido en toda la pandemia y tiene su razón, hay que respetarla. Cada quien, no somos nadie para estar diciendo qué tiene que hacer, pero el miedo paraliza y estar solo con políticas de miedo coercitivas de si no te vacunas y el certificado. Híjole, eso también hace mucho daño. Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, especialista en temas de educación. ¿Cómo estás viendo todo? Qué gusto el regreso a clases y cómo el presidente también hace énfasis, no es obligatorio. Hola Luis, ¿qué tal? Bien, afortunadamente, pues mira, hay una frase con la que a mí me ha gustado mucho vivir desde que la oí, que dice que nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible. Eh, es de Chesterton, ¿no? Es escritor inglés. Y me parece que en torno a este asunto del regreso a clase, sin duda que el retorno a los planteles es mucho mejor, mucho mejor que esta educación remota de emergencia, que así muchos dijimos educación a distancia, eso es muy impreciso. Fue una escolarización remota de emergencia, pues ante la necesidad de cerrar los planteles para bajar la movilidad social, ¿no? Movilidad en el transporte, etcétera. Entonces, claro que es mejor. Claro que además ya los niños, las niñas, y no ya ahorita, sino desde hace mucho, pues es un gran deseo, ¿no? Es también una especie de esperanza, ¿no? De empezar a volver un poco a lo que tú llamabas muy bien, a vivir sin miedo y sobre todo a vivir sin miedo al otro. Porque curiosamente en esta pandemia, y es una reflexión que yo creo que los filósofos tendrán que hacer, cuando uno vive y alguien está mal, el ser humano, lo que hacemos los seres humanos es acercarnos a él. En este caso, para que estuviera bien, nos tuvimos que alejar de él. Entonces, esto generó, creo, una situación en la cual nos da miedo el otro, nos da miedo la otra, nos da miedo en la calle caminando cuando alguien estornuda, ¿no? Es decir, hay una diferencia enorme entre el tener cuidado y el tener miedo, ¿no? Entonces yo te diría, Luis, que indiscutible es mucho mejor por razones pedagógicas, por razones
de socialización, por razones de reorganización en las familias para que la casa vuelva a ser casa y la escuela sea escuela y ya no esté confundidos los roles ahí adentro de las padres con maestras y además con cuidadoras que les ha caído encima el mundo, etcétera. Yo creo que ese deseo, esa necesidad es muy clara. Pero el asunto, creo, no estriba en discutir si es o no necesario, si es o no bueno, sino cómo. O sea, cómo es posible, ¿no? Porque si... Se me atraviesa el corte, ¿me permite si vuelvo contigo, Seguro, por favor? Estoy con claro. Manuel Gil Antón. Esa es muy buena pregunta lo que él dice. ¿Cómo? ¿Cómo regresar a clases los que quieren regresar y cómo está la situación? Nosotros hicimos un recorrido por escuelas como Proyecto Puente en Hermosillo. Ahorita se lo voy a presentar, lo que encontramos con Ana Gamboa, cómo están los padres organizándose también. Voy a hablar con Ina Lagarda, con Cecilio Luna y por supuesto su opinión es la más importante. El presidente dice que no es obligatorio. ¿Qué opina? 6624-057368 WhatsApp. Twitter, Instagram, Facebook, por todas partes. Estoy platicando con Manuel Gil Antón. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis y usted nos puede ver desde cualquier tablet, pantalla plana, computadora, en su teléfono celular a cualquier hora. ¿Cómo regresar a clases? ¿Cómo? Él es profesor del Colegio de México, especialista en temas de educación. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que a veces en el país hacemos discusiones que no nos llevan a nada, porque no sabemos hacer no sabemos hacer la pregunta. Y en ciencia, en la vida misma, uno nunca va a resolver un problema si no sabe cuál es, ¿no? Uno puede hacer muchos esfuerzos por estar respondiendo a una pregunta que no es la atinada. Por eso creo yo, y estoy en eso muy convencido, que el asunto es en Hermosillo, en Mexicali, aquí en la Colonia de Arbate, donde vivo, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, ¿cómo le vamos a hacer? Porque sí es bueno hacer. Entonces, yo creo que tenemos que tomar en cuenta, he hecho un pequeño esquemita rápido, te lo digo, tenemos un país muy diverso. Aprovechemos que estamos en Hermosillo. Bueno, las actividades en el exterior, ¿no? En el patio, etcétera, son muy diferentes en el altiplano de la República que en Hermosillo, donde probablemente están ahora todavía con el calor muy alto, ¿no? Han de andar por los 40, ¿no? Entonces, ¿cómo ventilas un salón en Toluca y cómo lo haces en Chihuahua? Estoy dando ejemplos como solamente de clima para indicar incluso que preferir actividades exteriores y la ventilación no son iguales para todo el país. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes condiciones y cuando llegue el invierno, pues también será un amigo, unos colegas profesores de Mexicali me decían, estuvimos a 50, Manuel, ¿cómo sacamos a los niños? ¿No? ¿Qué haces cuando tienes que tener aire acondicionado? Esos problemas específicos son los que hacen el contexto. La segunda dimensión es distinto si vuelves, si esta es preescolar, si es primaria baja, los primeros 3 años, pues la primaria alta, los otros 3, si es secundaria, si es prepa o universidad. Y también el tercer factor es muy importante, la infraestructura. Si uno toma en cuenta el contexto, digamos, de la diversidad geográfica, el contexto también de si es una zona urbana, semiurbana, rural o muy pequeña, si uno toma en cuenta también las cuestiones de infraestructura. Entonces, yo creo que podríamos hacer proyectos de retorno seguro a la escuela. Yo creo que el presidente quiere que se inicie eso, pero hay el peligro de confundir eso con la instrucción de que todo mundo X día tiene que ir a las escuelas. Dice, bueno, que vayan los que quieran, los niños que quieran, que es voluntario, etcétera. Yo creo que en ese contexto de que es deseable volver, lo mejor son hacer eso, creo, Luis, son proyectos contextualizados de retorno que incluyan además un programa de reencuentro emocional, de reencuentro personal, de alegría, y por lo tanto
tenemos que estar muy, 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 muy atentos a cómo está la curva epidemiológica en nuestra región de referencia. Ayer estuvo muy alto la cantidad de contagios con la variable Delta. ¿Mm? Entonces yo creo que sí, si tomamos en cuenta todo este conjunto de cosas, seguramente en el bolsillo, en la escuela X, ¿no? Los padres de familia los maestros dirán, aquí se puede volver así. Nos vamos a equivocar mucho menos como país si la SEP apoya los proyectos del magisterio y los padres de familia, a que sí la SEP le pide al magisterio, a los padres de familia, que apoyen una sola idea de retorno. Esa es mi reflexión general, Luis. Muy bien, pues interesante. Conclusión, qué le dirías a los padres entonces de manera breve, maestro? A los Es, padres en claro, específico. yo diría es muy importante que junto con los profesores hagan una valoración de cuáles son las condiciones de su escuela, de su grado escolar, etcétera, y que en consecuencia juntos las analicen y luego queden en libertad, ¿no? Pero que es muy bueno que ya empecemos, sí. Sería muy malo que lo hiciéramos a la trompa talega, como se dice, o sea, allá al aventón, y todos de la misma forma. Eso no sería adecuado en un país tan diverso. Bien, te agradezco mucho, como siempre, Manuel, y estamos en contacto y buenos días. Al contrario, Luis, que estén muy bien. Hasta Buenos luego. días.